Eisto onomatu patros kai tu huiu kai tu hagiu pneumatos. Amén. Halleluja, Jesoteria kai gedoxa kai gedunamis tu theu gemon, hoti allethinai kai di kai hai criseis autu. Aineite to theo gemon pantes hoiduloi autu. Kai hoi phobumenoi auton, hoi mikroi kai hoi megaloi. Halleluja, hoti e basileusen kyrios hotheos gemon, hopantokrator, hairomen kai agaliomen kai dosomen ten doxan auton. Hoti elthen jogamos tu arniu, kai hegune autu, getoi masen geauten. Haire Maria, que haritomene, ho kyrios metasu, euloge mene suen gyunaixin, kai euloge menos ho karpos, tes coilia su Iesus. Hagia Maria, meter theu, proseu hypergemon, ton hamartonon, nun kai en te hora, tu thanatu gemon. Amen. Eisto onomatum patros, kai tu huiu, kai tu hagiu pneumatos. Amén. Zeta prima, los proverbios en inicio. Ya sabemos qué son los proverbios. Recuerden que las preposiciones pueden ser de dos clases. ¿Cuáles son las clases? La preposición puede ser propia o impropia. ¿Cuál es la diferencia entre las propias y las impropias? Para que tratemos de ir asimilando ese concepto. Siempre son preposiciones, siempre introducen complementos preposicionales, pero hay una pequeña diferencia. ¿Cuál sería esa diferencia? Exacto, que las propias sirven en la construcción o en la composición de palabras, mientras que las impropias no. O sea, lo normal de todas las preposiciones es que crean complementos preposicionales de cualquier tipo. Pero la diferencia entre preposiciones propias e impropias es que las propias, las que estamos estudiando, además de crear complementos, también sirve para construir palabras. Entonces no las podemos encontrar como prefijos en sustantivos, o en este caso, que es lo que estamos estudiando nosotros, como prefijos en los verbos, y eso es a lo que llamamos los preverbios. Eso es claro para todos. Bien, pues comencemos entonces con la preposición en. Cuando funciona como preverbio, esta preposición, o mejor, este prefijo, va a conservar su idea de en, ¿no? De algo adentro, dentro. O incluso, miren, se agrega un significado que no encontramos cuando expusimos la preposición, iniciando un complemento, el significado contra. O sea, en, dentro y contra son las posibles, digamos así, connotaciones que tendría ese prefijo y que agrega a la palabra que ustedes ven ahí un valor ulterior. Recuerden que vaino ya lo habíamos estudiado nosotros para la lección anterior con Eis y Ana. Vaino, recuerden que significa andar, significa ir, significa venir o significa llegar. Andar, ir, venir o llegar. Eso significa vaino. Decíamos Ana vaino, decíamos que Ana tenía como preposición la idea de ir sobre. Entonces, Ana vaino significa yo subo. Bueno, aquí cuando yo coloco la preposición en, mire que no coloqué en, sino que coloqué em. Sí, te explico por qué. Bueno, sucede como en español. Antes de la vía yo no puedo colocar n,
para quienes no recuerdan la ortografía, pues a mí me enseñaban así, no sé cómo le decían, eso era una cantilena que nos enseñaban, antes del labial se coloca M, le decían a uno. Pues el griego pues tiene eso fonéticamente hablando, yo antes del labial no coloco nunca la nu, sino que coloco la mu. Entonces es un pequeño cambio, pero ese M que ustedes ven ahí es siempre la preposición en. Solamente que unida a una consonante como la labial se convirtió en una mu. Yo sí te explico ese tipo de cambios que sucede con las preposiciones que terminan en consonante nasal. En vaino. Entonces, miren, si yo digo que vaino significa andar, que significa ir, que significa llegar, y lo junto y le prefijo a esa expresión la preposición en, que podría significar como concepto resultante, vuelvo a decir, llegar, ir, entrar, bravo. Entonces, en vaino también es una manera de decir entrar. También nosotros habíamos dicho erjomai, erjomai significa ir, significa llegar, pero cuando le agrego eis, serjomai, ¿qué significa? Habíamos dicho en el anterior ejercicio también entrar. O sea que en vaino e serjomai son sinónimos o se utilizan como sinónimos, pues que el griego tiene también sinónimos, obviamente. Padre, su idea de contra sería salir. Aquí no funcionaría exactamente. No siempre se aplica los distintos sentidos en una sola palabra, porque si no sería como muy contradictorio, ¿no? Que primero aquí decimos entrar y ahora decimos salir. Pero básicamente esa sería la idea. Es decir, que cuando tiene el valor de contra, entonces habría que jugar. Si, por ejemplo, fuera el concepto salir, uno podría, perdón, si fuera el concepto, obviamente, entrar, pues diríamos que con el valor contra, pues significaría salir. Pero aquí no funciona así. O sea, o es un elemento, o es el otro, o son dos, pero nunca son todos los tres. ¿Ok? Bien, en vaino. Hagamos otro ejemplo. Cojamos la palabra agoniao. Ustedes conocen la palabra agoniao. Suena como agonía, no. La palabra agoniao tiene el valor o el concepto de competir, de rivalizar. Competir, rivalizar, de luchar. Competir, rivalizar, luchar. Miren, voy a agregar la preposición. Miren que no pasa absolutamente nada, solamente que la alfa pierde su espíritu porque alfa ya no comienza la palabra, entonces queda enagoniao. Si esa palabra entonces significa competir, rivalizar, luchar, ¿cuál sería, por ejemplo, el concepto como mejor que se podría aplicar al agregar el preverbio en a esta palabra, a este concepto? Por ejemplo, claro, si estamos hablando de lucha, el contra quedaría muy bien. Luchar contra. Eso significaría en agonía. Agoniao, competir, rivalizar, luchar. Pero aquí entonces, en agoniao sería luchar contra. ¿Hay algún concepto en español que cubra esa idea de luchar contra? ¿Perdón? ¿Cómo? No, luchar contra. Eso sí es rivalizar prácticamente. Uno podría utilizar la palabra combatir. Combatir es luchar contra X persona o X pueblo o lo que sea. Uno podría sintetizarlo, digamos, en ese concepto combatir. Y mire cómo funciona como preverbio. Y es bastante interesante porque entonces cuando uno a veces se aprende una palabra y uno esa misma palabra le cambia los preverbios, uno ya puede aprender incluso el vocabulario sin necesidad a veces de acudir al mismo diccionario. Entonces yo les propongo un ejemplo. Nosotros hemos estudiado un verbo, es erjomai. Lo hemos visto como proserjomai, lo hemos visto como eiserjomai. También existe enerjomai. Entonces uno podría empezar a jugar con ese valor aplicando, obviamente, si uno conoce el concepto de erjomai, que es ir, llegar, como el de vaino. Vámonos a la otra preposición, la preposición sum. Cuando la preposición sum está funcionando como preverbio, entonces va a expresar casi que las mismas ideas que como si fuera la preposición normalmente que crea complementos. Es decir, va a expresar la idea de con o de junto.
O también puede expresar una idea más. Mira, así como en expresaba en, con o dentro, perdón, en dentro, y agrega una idea más. Contra Siun también agrega una idea más. ¿Cuál es la idea más? La idea de la totalidad o del cumplimiento. Voy a utilizar el mismo término, vaino. Ya lo conocen ustedes, vaino. Vaino entonces significa ir, llegar, bueno, etcétera, etcétera. No me voy a poner a repetir eso. Si yo, atención, no puedo colocar Siun vaino porque la new, exacto, tengo que colocar Sum vaino por la cuestión de, cuando yo le fijo eso, entonces si yo estoy hablando de ir o de llegar y tengo que agregarle el sentido de conjunto, ¿cómo podríamos definir eso? ¿Qué creen ustedes? Ir con. Ir con ¿qué otro término en español lo reúne en una sola palabra? Puede ser juntarse. ¿Qué tal mal? Bien, acompañar. Acompañar puede ser reunir también, no hay ningún problema. Entonces, mire, uno puede decir ir juntos, reunirse, unirse a. Y también tiene sentidos traslaticios, porque cuando yo, por ejemplo, acompaño a una persona, no necesariamente tiene que ser en sentido físico, también puede ser en sentido mental, y eso significaría estar de acuerdo con. Usted van a encontrar en el diccionario toda esa polisemia. Cuando caminamos juntos estamos diciendo, si lo utilizamos como metáfora más que como idea real, estamos diciendo estamos de acuerdo. Entonces, esta palabra que usted menciona, vaino, puede significar también estar de acuerdo, ponerse de acuerdo. Y si uno se pone de acuerdo, por ejemplo, con una persona que peleó, ¿eso qué podría significar? Reconciliarse. Este término también significa eso, reconciliarse, yo me reconcilio. Entonces, miren, es una sola palabra para muchos significados. ¿Por qué? Porque recuerden, como he dicho desde el primer semestre, que la lengua griega es una lengua sintética, es de las que llamamos sintéticas, mientras que nuestra lengua es obviamente analítica. Entonces, una palabra cubre muchas conceptualizaciones que nosotros, por ejemplo, definimos o especificamos en la lengua. Reconciliarse o entenderse, utilizando una palabra muy de moda, aunque siempre ha existido, simpatizar con. Si yo quiero decir simpatizar, ahí está la palabra por simpatía. Aunque simpatizar en griego se dice de otra manera, tiene su propia etimología. El pathos, el sium que se juntan, es decir, compartir una pasión, es simpatizar. Bien, dicho esto, queridos muchachos, lo mejor cuando uno va a hacer una traducción es buscar un diccionario para ver todas las posibilidades. Pero si uno no tiene el diccionario, uno puede jugar, obviamente, con el conocimiento que ya tiene de las palabras. Yo les propongo en la misma línea la palabra fero, que la habíamos utilizado en el ejercicio, en la lección anterior. Decíamos anafero. Anafero que era llevar hacia arriba, o sea, colocar algo sobre una cosa. Si yo le agrego a esto, perdón, yo aquí me equivoqué, porque pero, la pi es labial, por lo tanto, esto debería ser así. Bueno, quedó muy fea la cosa, pero en todo caso debería ser esto, pero. Bien, pero. Si pero significa llevar, si pero significa traer, pero, ¿qué puede significar? Sí, llevar juntos. Bueno, sería ya podría ser, yo no te lo sabría decir, pero conllevar podría, pero en el sentido más físico que metafórico. Nosotros, esto conlleva algo, sí, esto sería como llevar juntos, llevar con, no habría problema en decirlo. Entonces, miren que la misma palabra, no pero llevar con otra persona, la otra persona obviamente me la darían a mí en un caso, por ejemplo, dativo dentro de la lengua griega. Entonces puede significar, por ejemplo, llevar o traer juntos, porque tú también hablabas del traer, es que este verbo significa también traer. Contraer. Lo que pasa es que para el significado nuestro puede no ser lo mismo en cuanto al concepto griego. Llevar o traer juntos. Si yo llevo con alguien algo, estoy junto a ese alguien, también puede significar en el diccionario, se nos dice
reunirse, también se puede traducir con el término reunirse, o también puede traducirse, mire cómo se va, digamos, en sentido traslaticio, porque si yo llevo con otra persona es que me encontré con esa persona, y entonces el diccionario me dice también puede significar encontrarse, reunirse, encontrarse. Me da incluso más término, me puede decir hasta combatir. Acompañar también puede aparecer dentro del diccionario. Me dice también frecuentar. E incluso es una expresión para decir tener relaciones de tipo sexual. Entonces, con fero puede suceder todo eso. Obviamente es muy difícil de explicar todos los significados que una palabra como estas tiene, pero lo que estoy haciendo en este caso es que cuando ustedes se acercan a un diccionario bueno y les aparecen todas esas palabras, uno dice, ¿cómo traduzco esto? ¿Qué palabra escojo? Deben de comprender que como es una palabra con preverbio, entonces el significado básico de fero se puede modificar de muchas maneras. Y por eso, ¿qué hace el diccionario? Recoge lo que se ha encontrado, por ejemplo, en la literatura clásica, si es un diccionario de literatura clásica, o si es de literatura Koine, recógelo en la literatura Koine. Entonces ve cómo dentro de esa literatura el verbo tiene varios significados. ¿Y qué hace? Pues los pone en una lista, en un elenco dentro del diccionario. Pues por eso es que a veces encontramos palabras como, pero es que en español una cosa es reunir, una cosa es encontrar, pero de ahí a tener relaciones con, eso no es necesariamente, son cosas diferentes. Pero una palabra cubre todo ese, digamos, espectro, gama de significados. Y entonces lo mismo puede significar estar de acuerdo, ser semejante, ayudar, y digo, entre otros, porque esta es una palabra con diversos significados. Entonces aquí uno podría también jugar un poco. Vamos a concluir esta temática. Hemos observado, como yo les he propuesto acá, que la consonante final de estas dos preposiciones terminan en una new, se unían, terminan en una new, y que cuando la hemos unido como prefijo a un verbo, pues cambió esa new, o sea, un fenómeno fonético de transformación, porque como sucede en español, pues obviamente en griego también hay fenómenos fonéticos, y los fenómenos fonéticos, perdónenme que aquí me quedó preposición, me quedó así sin la N, no tuve los ojos para corregir, entonces sucede lo mismo. Las preposiciones que terminan en una consonante nasal, porque es una de las consonantes que dentro de las flexiones, conjugaciones y demás cambia tanto, lo vimos por ejemplo hace poco, sucede lo mismo con estas preposiciones cuando las prefijamos. Especialmente con soon, con en va a funcionar lo mismo, exceptuando el primer caso, donde el último caso que les voy a proponer, donde no se registran palabras que atestiguen ese caso. Entonces, por ejemplo, delante de consonante labial, lo hemos acabado de ver, soon se va a modificar a soon. Así nosotros no vamos a tener entonces el verbo que acabamos de ver, soon, vaino, sino el verbo soon, vaino. ¿Cuáles son las consonantes labiales? Simplemente como para que las recordemos. La beta se hace con la labial. ¿Qué otra consonante labial? Muy bien, tenemos la pi. ¿Y qué más? Y la pi. Y también tenemos otra. Doble labial. La psi, exacto. O sea, esas consonantes labiales, antes yo no puedo colocarle una new, antes le tendría que transformarla en una new. Esto como primero, que fue lo que acabamos de ver. Como segundo, si en cambio delante de esa new, vale, cambio delante de esa new, yo tengo consonantes del tipo gutural, en vez de sunginomai, voy a escribir la gamba, que a la hora de la verdad se volvió una gamba nasal. O sea, se sigue pronunciando sunginomai, pero es como por atracción, entonces no coloco la new. ¿Por qué no coloco la new? Pues porque existe una gamba nasal. O sea, antes de gutural, si yo coloco esto, es como si colocara sencillamente esto. ¿Cuáles son las letras guturales? Entonces tenemos gamma, kappa, la ji y una doble gutural. Muy bien, la xi.
Hola, hijo. La gamma. Sí, porque es gamma nasal. Y al momento de transliterar, yo translitero lo que veo, la letra. Entonces yo translitero una gamma, que es, por ejemplo, el error que cometen todavía algunos en la transliteración. Cuando yo veo gamma nasal, yo no translitero una new, porque eso no es una new, eso es una gamma, aunque lo pronuncie diferente. O sea, la transliteración muchas veces no coincide con la pronunciación. Entonces, si yo voy a transliterar la primera palabra que no existe, yo haría esto. Sigma, la Epsilon es una Y. La new, la gamma, la iota, la new, la omicron, la mu, porro estoy acá, perdón, acá arriba, el alfa, bueno, hice como la mu como si fuera una y una iota. Esa palabra no existe. Como no existe, yo lo que voy a transliterar es lo de abajo. Lo de abajo, no puedo transliterar la new porque abajo no hay una new. Abajo hay una gamma que suena nasalmente. Una cosa es cómo se pronuncia, una cosa es cómo se translitera. Entonces, lo que acabo de hacer es la manera correcta de transliterar la palabra de abajo. Así yo pronuncie sium, eso es una gamma con otra pronunciación. ¿Ok? Bien, siunginomai. Ginomai ya nosotros sabemos qué significa, que era lo que hemos traducido la palabra ginomai, llegar a ser. Entonces, si yo quiero poner siunginomai, recuerden que siunginomai habla de con junto a una idea de plenitud, una idea de cumplimiento. Por tanto, siunginomai puede ser nacer con, estar junto con o incluso hasta tener relaciones. Observes en todo caso que lo que ustedes tienen acá es una gamma nasal. Ok, esto queda claro. Ante gutural, esa siun se me va a volver siug. Se va a volver así, siug. Luego, delante de lambda, siun se va a convertir en siul. Eso sí no lo hemos visto porque ese fenómeno de las líquidas todavía no lo hemos trabajado. Ante una palabra que comience, por ejemplo, con lambda, ese siun no va a ser siu, sino que va a ser siul. O sea, como que va a copiar la lambda. De manera que yo tengo una palabra siun la leo, pero en el diccionario yo nunca voy a encontrar siun la leo, sino que lo que voy a encontrar es siun la leo. Cuando yo busco en el diccionario, entonces es siun la leo, tengo que pensar en mi interior. Ah, claro, aquí lo que se hizo fue un preverbio, el preverbio siun, al que le sumaron la palabra la leo. La leo, ¿qué es lo que significa? Hablar. Si yo le agrego soon, que es la preposición conjunto a, entonces sería como un hablar con, que es lo mismo decir conversar. ¿Ok? Aquí está esa palabra. Finalmente, el último fenómeno que nosotros observamos dentro de esta lengua es que soon, perdón, delante de sigma, es decir, de la consonante sibilante, soon puede funcionar de dos maneras. O pierde la new o agrega otra sigma. Y eso no es algo regulable. Simplemente a veces funciona de una manera y a veces funciona de otra manera. Entonces, tengo dos ejemplos. El primero, siunkewazo. Siunkewazo. Perdón, aquí me faltó una sigla. Aquí esto no se escribe así, me perdonan. Esto se escribe así. Lo coloco tal en los mismos colores como para que se observe. Siun y coloco el verbo. Que guazo. Me perdonan ahí, se me pasó este error. Quería siun que guazo. Ustedes ya tienen esa palabra porque nosotros aprendimos una palabra que tenía skewazzo. Katasquewazo, que significaba preparar. Entonces, si observamos katasquewazo, ¿cuál es el preverbio de katasquewazo? Katá. Ahí lo tenemos. Katasquewazo. Aquí tenemos siun skewazzo. Nosotros no vamos a encontrar nunca siun skewazzo, porque ante la sigma, observen lo que ha pasado. Ante la sigma pueden suceder dos cosas. O la new desaparece o agrego otra sigma. En este caso lo que pasó fue que la new desapareció. Aquí no tenemos la palabra. Yo aquí coloqué un guioncito como para que se viera la separación entre preverbio y verbo. Entonces, skewazzo es preparar.
pero cuando agrego soon, estoy agregando la idea del con. Entonces aquí sería preparar juntamente, preparar con. En otros términos, ya en sentido traslaticio, podría ser equipar. Y tiene también otros significados que ustedes pueden encontrar en el diccionario. Y, por ejemplo, una palabra bastante interesante, sobre todo para el ejercicio que nosotros hacemos posteriormente teológico, tenemos la palabra sozo. ¿Algunos se acuerdan qué significa sozo? Lo vimos en un ejemplo de traducción, significa yo salvo. Sozo, yo salvo, yo rescato. Si yo a esta palabra le agrego soon, yo no voy a encontrar en el diccionario esta palabra que ustedes ven acá. En este caso, la new fue transformada con otra sigma, como ustedes ven en la palabra. O sea, esta es la palabra que yo voy a encontrar en el diccionario. Su, sozo. Su, sozo. Si sozo es yo salvo, cuando le agrego su o soon, en este caso, sería como salvar con, porque es lo mismo decir ayudar a salvar. Cosalvar, si uno podría decir ese término. También puede significar ayudar a proteger, conservar intacto. Aquí viene la idea de lo completo. Decíamos ahorita una idea de totalidad. Conservar intacto. O incluso podría ser respetar. Esas son todas las variables. Yo he cogido el diccionario y he buscado variables incluso un poquito distantes unas de otras para que se pueda comprender. Entonces, incluso una idea bien interesante que respetar sea como proteger o sea como ayudar a salvar o a proteger a alguien o a algo también. ¿Queda claro esto del uso de los preverbios? Obviamente un diccionario es lo que nos va a ayudar todavía mejor a hacerlo. ¿Este último caso sería solo con sigma o con todas las... No, solo con sigma. Entonces mire que en general, en el resto de casos yo voy a encontrar la palabra o la preposición soon pegadita, sin ningún problema, como lo vimos ahorita. Como cuando, por ejemplo, decíamos ahorita ya se me olvidó la palabra, en agoniado. Es decir, ahí no cambie la new final. Aquí yo estoy colocando es con la soon. Esto que ustedes ven acá, este es el último caso, no se encuentra ninguna palabra con la preposición en que responda a esto. Con en sí encontramos los anteriores casos, pero con este no encontramos ninguna palabra que realmente tenga algo así, con en, pero sí con soon. Esto es, por eso lo decía yo ahorita, incluso me devuelvo un poquito para que lo vean ustedes acá. Yo decía que lo dicho de la preposición su se puede afirmar también acerca de él, exceptuando la última situación. Y la última situación es la que acabo de exponer. Bien, en todo caso, esto se resuelve es también con un buen diccionario en la mano, pero también es una ayuda orientativa para el ejercicio de las etimologías. Jaime Enrique. Una pregunta al respecto de esa. Anteriormente usted decía que cuando está al lado de una cultural no se pasa ya a una gama, a otra gama. ¿Y cuál es la cultural, hijo? El verbo no comienza por capa, el verbo comienza es por sigma. Entonces no está realmente ante capa, sino que está ante sigma. ¿Listo? Bien, último tema de nuestra lección, la que ven ustedes acá. Iota prima, la coordinación disyuntiva. Iota prima, la coordinación disyuntiva. Desde la lección número 8, nosotros hemos estado estudiando las conjunciones, que son las que crean la idea de la coordinación. Y hemos dicho que hay diferentes tipos de conjunciones. Están las coordinantes y están las subordinantes. Estamos viendo las coordinantes durante cada lección. En la lección octava vimos las coordinantes copulativas. Ejemplo de una de una conjunción coordinante copulativa, ¿cuál sería? Caí, muy bien. ¿Qué otra? De, ¿qué otra? De, bien. Ejemplo de una conjunción coordinante pero adversativa. Las vimos también en la lección número 9. ¿Cuáles, por ejemplo? Alá es una. Bravo. ¿Cuál otra? Plen era otra que no la reconocemos mucho, pero también es conjunción coordinante adversativa. Alá, ple, de,
T. La habíamos también visto cuando obviamente introducen la idea de oposición. Y ahora nos metemos a la idea de lo disyuntivo. ¿Qué es la coordinación disyuntiva? Las conjunciones disyuntivas en español son las que ustedes ven en pantalla. O, U o bien. Juan Fernando o Sebastián. Eso es coordinación disyuntiva. O es una persona o la otra. El vaso de plástico o bien el vaso de vidrio. Eso también es una coordinación disyuntiva. O cuando yo digo uno, u, otro, eso también es una coordinación disyuntiva. En griego, la coordinación disyuntiva se crea por la presencia de ciertas conjunciones que pueden enlazar o palabras, o frases, o proposiciones. De modo que una frase, una palabra o una proposición es una posibilidad de la otra. Una excluye la otra y por eso lo denominamos coordinación disyuntiva. Es decir, hay una que obviamente va a excluir la otra. Siempre son dos posibilidades. Bien, yo voy a poner la más usual. Yo no voy a hablar de todas las otras conjunciones, sino no son tantas tampoco, pero voy a proponer la más usual. ¿Cuál es la proposición más usual en griego? Es esa eta que ustedes ven ahí, con espíritu dulce y con acento oxeia, tonos, o el acento agudo, oxítona, que traduce nuestra conjunción o nuestra conjunción u, porque recuerden que la u es una forma ortográfica fonética de la misma conjunción o también la expresión o bien. Y quiero proponerles entonces la siguiente lectura, tomada ya otra vez del Evangelio de Juan. Kata Ioanen dice el texto bíblico así: Kai epituto el zanjomazetaya utu, kai ethaumazon, jotimetagunaikos elalei, udeis mentoi eipen. Atención, ti zeteis ti la leis metautes. Capítulo 4 de Juan, ¿cuál es el contexto? La samaritana, el encuentro con la samaritana, eso nos puede ayudar para traducir. La primera parte es bien interesante porque, bueno, no, hagamos el ejercicio completo. ¿Cuáles son los verbos que encontramos acá? ¿Cómo? Ezaumatzo, tenemos un verbo acá. ¿Qué otro verbo podríamos tener? El alei, bravo. ¿Qué otro? Eipen, lo habíamos dicho ya varias veces, que es como de aprender ya de memoria. Bravo, zeteis, la leis, y yo voy a agregar uno que nos queda faltando, elfa. Que obviamente no podemos ver. Aquí hay una proposición grande. La primera parte la voy a traducir yo. Incluso elfa, aunque no sepamos qué es, ¿cuál sería el sujeto? Tiene que ser algo en nominativo, y lo que vemos acá es esto. Vamos a comenzar con la primera proposición. Y significaría que hay como lo traducimos. Y eso es conjunción ¿de qué tipo? Coordinante copulativa. Está unido al anterior. Y epituto. Epi, ¿qué es? Es preposición. ¿Y que rige qué casos? Epi. El caso, no solo dativo, sino que también rige otros casos, pero en este caso rige el dativo. Y epi con dativo, como generalmente lo traducimos nosotros. Bien, aquí vamos a traducirlo en español y en esto. Llegaron los discípulos de él, y atención, ese kai me vuelve otra vez a funcionar como conjunción coordinante copulativa. Aquí tengo la primera proposición. Como veo un ezaumatson, es decir, un verbo conjugado y que tiene su verbo personal, entonces aquí yo voy a empezar la segunda proposición, gracias a ese kai. Ezaumatson, categoría gramatical, es verbo, tiempo, imperfecto, modo,
diátesis, persona, o podría ser una primera. Recuerden que esa terminación es, pero bueno, bajo lo que llevamos, podríamos ya pensar que sería una tercera plural. ¿De qué verbo viene esto? Thaumazo, ¿qué significa? Lo vimos la vez pasada. Maravillarse, asombrarse, admirarse. Es una de las maneras, por ejemplo, de utilizar el término por hacer milagros, que se utilizan en esta literatura bíblica. Y en esto llegaron los discípulos de él. ¿Y qué pasó? Y se maravillaron. Entonces colocamos acá, está la segunda proposición, y se maravillaron. Hemos dicho que el CAE pone dos proposiciones coordinantes copulativas, es decir, en el mismo orden de la importancia. Bien, Joti, ¿qué es Joti? Lo traducimos como eso, pero categoría gramatical de Joti es una conjunción. ¿Y de qué tipo conjunción? Dentro de nuestras listas aparece como subordinante. O sea que nosotros tenemos la idea principal en el verbo anterior, se maravillaron o se maravillaban. Y aquí decimos por qué esto está subordinado al anterior. Si está subordinado, pues realmente no es una idea principal, pero es una idea que depende de lo otro. ¿Por qué? Y entonces nos tenemos que ir a buscar una tercera proposición que empieza desde la conjunción subordinante. ¿Por qué lo sé? Pues porque obviamente la conjunción que introduce una nueva proposición. Y segundo, porque tenemos un verbo. ¿Cuál es el verbo? Lo tenemos acá en la ley, categoría gramatical, verbo, tiempo, modo, diátesis, persona, singular. ¿De qué verbo viene? La leo. ¿Qué traduciría esto? Hablaba. Tengo que buscar entonces, atención, tengo que buscar acá, atención, el sujeto, que tendría que estar en caso nominativo. ¿Cuál es? ¿A dónde va esta proposición? Miren que aquí hay un punto en alto. Yo les había enseñado que el punto en alto separa las proposiciones. O sea que lo tengo que buscar en el giro de, perdón, voy a borrar esto acá, de Joti con el aley. Está tácito, exactamente, porque él hablaba metagiunaikos, palabra que ustedes ya declinaron. Atención, giunaikos, ¿en qué caso está? Genitivo. Tercera declinación. Bueno, si ya me entregaron en el 9º taller, ya sé por dónde va la cosa. Genitivo. Pero meta con un genitivo, ¿cómo se traduce? Lo vimos ahorita con. Entonces, ¿cómo traduzco esto? Con una mujer hablaba. Udeis es término que nosotros no conocemos. Lo voy a colocar acá. Nadie. Nadie. Mentoi. Ya lo vimos anteriormente cuando estábamos viendo una de las conjunciones, nadie. Sin embargo, eipen, ¿cómo lo hemos traducido? Nadie, sin embargo, decía, o también preguntaba, porque ustedes ven acá lo que hay acá. Un signo de interrogación. Entonces, él decía, yo lo podía transformar con un preguntaba tranquilamente. Aquí yo tengo entonces la primera, segunda proposición, tercera proposición. Aquí está la cuarta proposición porque tengo un verbo declinado. Y miren que tengo otra vez el punto, que me reúne entonces la cuarta proposición en todo ese esquemita que ustedes ven ahí. Voy a borrar todo porque ya se confunde. Me queda entonces la quinta proposición que comienza acá. Esto es un adverbio interrogativo. Esto es otro adverbio interrogativo. Ese ti puede traducirse como ¿qué? El interrogativo ¿qué? O también el por qué. Puede cubrir el qué o el por qué. Zeteis, categoría gramatical. Verbo, tiempo, modo, diátesis, persona, segunda, número, singular. ¿De qué verbo vendrá esto? Es un verbo de contracción que significa buscar. No, es diferente. Zao es otra cosa, hijo, acá. Busca, hijo. Zeteo significa buscar. Entonces, ¿cómo traduciríamos acá? ¿Qué buscas? Porque buscas ya sería demasiada
metafísica la cosa. ¿Por qué buscas? No, ¿qué buscas? Y atención, o la leis metautes, ¿cómo lo traducimos? O qué, también podría ser por qué, o por qué hablas con ella. Ahí está la traducción. ¿Ok? Básicamente es eso, no habría mucho más que decir. Pero quiero proponer un caso que ya no es conjunción propiamente hablando, coordinante, en este caso disyuntiva, sino que a veces esa forma podría estar sirviendo al contexto de una comparación. Entonces la vamos a traducir con nuestra conjunción española que. O sea, cuando estamos en el contexto de una comparación, esto podría significar simplemente que. ¿Ok? Voy a proponerles un texto. Juan capítulo 4, versículo 1. Le pido el favor a Gerson que me lea el texto que va a aparecer a continuación. ¿Ok? Entonces, cuando estamos en contexto de comparación, lo vamos a traducir no con o, sino con que. Esto es como una especie de paréntesis. Esto debe significar generalmente o bien, bueno, etc. Pero en un contexto de comparación es más plausible que tengamos aquí el que. Lee, por favor. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacerlo como si ese E final fuera una O, para que veamos esto. Hos un egno ho Jesús. Ho Jesús, egno es el verbo. Es un verbo que es el verbo gignosco, que conocemos, pero mire que se volvió pequeñito. Y es un auristo. Entonces, conoció o supo, si queremos decirlo así. ¿Quién? El sujeto es Jesús porque de hecho está en nominativo. Jesús conoció, esto significaría así, ¿cómo significa Jos? Entonces es una palabra que ustedes van a aprender porque es una conjunción, está dentro del vocabulario y se repite mucho. Entonces, ¿cómo entonces conoció Jesús? Joti, ¿qué es? Porque esto es una conjunción ¿de qué tipo? Lo acabamos de ver, subordinante. ¿Qué fue lo que conoció Jesús? Ecusan. Ecusan es un auristo bravo. ¿Y de qué verbo sería? Del verbo acuo. Entonces, no me voy a describir esto, que oían o escuchaban, digámoslo así, o escucharon. Escucharon. ¿Cuál es el sujeto? Hoy fariseo, porque está en nominativo. Los fariseos. Otra vez Joti. Que, o sea que una subordinación a la subordinación. O sea, tenemos la idea principal es Jesús conoció. ¿Qué se subordina a Jesús conoció? Que los fariseos escucharon. ¿Y qué se subordina a los fariseos que escucharon? Lo que viene abajo. Que Jesús, pleionas, en este caso la vamos a traducir con esto, con el más. Macetas, poiei. Jesús, pleionas macetas, poiei. ¿Cuál es el verbo ahí? Poiei. ¿Cuál es la descripción morfológica de poiei? Verbo, ¿en qué tiempo está? Presente, modo, diátesis, persona, tercera número. ¿De qué verbo viene esto? Poieo. ¿Y eso qué significa? Hacer. Entonces, si lo voy a poner en presente, hace. Miren que no nos va a dar las formas verbales, no nos va a dar realmente en español, entonces en español hay que modificarlas. Que Jesús hace. Pleiona yo coloqué más porque obviamente es un adverbio en este caso, pero macetas, categoría gramatical, sustantivo. ¿Cuál es el caso? Es acusativo. ¿Cuál es el género? El número plural. ¿De qué sustantivo viene? Macetes, macetu, jo. Muy bien. Entonces, ¿qué Jesús hace? Y baptize.
bautiza o Juan. Entonces no quedaría bien ese o. Entonces en este caso, como en contexto de comparación, yo tendría que colocar aquí esta conjunción relativa nuestra que. Entonces, Jesús que conoció que los fariseos habían escuchado que Jesús hacía más discípulos y bautizaba que Juan. Eso sigue pues, exactamente, el chisme del chisme. Se comprende esta proposición. Bien, o sea que muchas veces podríamos tener, o algunas veces, este no va a significar un o, sino un que, pero en contexto de comparación. Y concluimos. Cuando aparece y después vuelve a aparecer dentro de una misma proposición, yo puedo traducir eso como o, sea, ya, o sea, como las posibilidades. Vamos a concluir con esto. Entonces simplemente les propongo dos proposiciones que yo mismo traduzco porque no me parece que sean complejas. Incluso ustedes me ayudan a traducir sin tener que hacer los análisis morfológicos. O, sea, ya. O sea, en la misma proposición dos veces me van a aparecer Realmente no hay ninguna diferencia, estoy traduciendo o como se ha propuesto al principio, pero es una manera, digámoslo así, de decir que puede pasar. Καταμαθάιον 6:24 dice, ουδέης διονατάι τους κυρίως δουλεύει. Έγκαρ τον γένα μισέσεϊ καί τον γέτερον αγαπέσεϊ γενός αλθεέτ ξετάι καί του γέτερου καταφρονέσεϊ. Bueno, ahorita vimos eu y ahorita estamos viendo catafronesei. Bien, udeis es una expresión que significa nadie. Diunatai, ¿qué es lo que es diunamis? Fuerza. Entonces, diunatai como verbo, deben esto ya termino. Diunatai significará, aquí está funcionando como un verbo, diunatai, nadie puede. Dos, a dos. Señores, y ese servir está en qué modo? Infinitivo. Atención, o, en efecto, tongena, gena es el uno, al uno, misesei, verbo que aparece en nuestro vocabulario de hoy, a uno, sigma, del futuro a uno, odiará, y al heteron, al otro, agapesei, atención, ¿qué tiempo es? Futuro, amará, o uno, y aquí es una cosa un poquito más compleja, o uno apreciará, y del otro, atención, despreciará. Observen entonces el o, la doble posibilidad.